Estás escuchando Radio FM Gastón, la radio online. Muy bien, buen día a toda la audiencia. Ya estamos aquí en la radio online, Radio Gastón. En realidad estamos en Radio Gastón, pasó 10 minutos de la hora 8. Estamos en Radio Gastón, así que conectate a través de la www.fundaciongastón.org. Estamos también en Facebook, en Facebook la cuenta Rubén de los Santos. Esto es Radio Gastón. Vamos con el informativo con mucha actualidad y también con una nota realmente impresionante ya a nivel nacional. Esta producción, gracias a Rubén, realmente que se ha movilizado todo el fin de semana. Buenos días, sí, la verdad, Daniel, muy buena nota, y antes que nada también agradecer a nuestro invitado por cedernos sus minutos, su tiempo también, y que por ahí él nos cuente todo brevemente lo que pasó. Yo ya lo adelanté antes de ir a la pausa, y que ahora él nos pueda señalar todo lo que estamos viviendo en nuestro país, todo lo de estas desgracias que permanentemente vemos como familiares de víctimas que nos pegan muy duro, y tener una voz con mucho conocimiento de todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Buenos días Matías Bañato, ¿qué tal? ¿Cómo está? Te habla Rubén de los Santos, y quien acompaña Daniel Gómez. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, Daniel. Un placer que me hayan llamado. Un gusto estar con ustedes. Sí, nosotros tuvimos, la verdad que esta idea se produce a partir del 1 de julio, donde hemos instalado la radio y queremos realmente hacer un aporte importante a la sociedad y fundamentalmente a todos aquellos familiares de víctimas, para que también nos escuchen, conozcan todo lo que tuvimos que hacer para seguir bregando por un cambio en nuestra sociedad, a nuestros señores funcionarios que por ahí también se entienden totalmente, y es por eso que hemos decidido poner la radio y buscar el mecanismo de involucrarnos en todos lados posible para que nos escuchen y que sepan que acá la sociedad está pidiendo a grito un cambio, y uno de los referentes de todo, de las desgracias que hemos atravesado, Matías, sos vos, y por eso te invité para que nos cuente realmente qué panoramas tenés vos sobre esta realidad. Bueno, muy valioso primero decirte de que este espacio, la realidad es que uno ve continuamente que estos temas, cuando hablamos de generar un cambio, esto que vos decías, ¿no? De que nuestros dirigentes, nuestros gobernantes puedan tomar verdaderamente noción de que se necesita un cambio profundo en nuestro país, a lo que refiere a estos temas, o sea, tener unas políticas claras que trasciendan partidos políticos, pues yo creo que es muy importante eso también, ¿no? Acá no puede existir bajo ningún punto de vista la famosa grieta, ¿no? Que tanto afecta a este país. O sea, yo siempre pongo ese ejemplo que cuando un delincuente, un asesino o un violador azota a su víctima, les puedo asegurar que en ningún momento le va a preguntar si le gusta Macri, si le gusta Cristina, o sea, te atacan y se acabó. Entonces quiere decir que cualquier ciudadano de pie de nuestro país puede transformarse en un familiar de víctima, y por eso me parece sumamente importante que se empiecen a tomar verdaderamente políticas de Estado que trasciendan esto de que cada 4 años, si cambia un gobierno, tener que volver a empezar de cero. Y también algo muy importante, que por eso celebro ese espacio que ustedes tienen ahí, que estos temas generalmente o generan grandes debates, o es como que se empieza a hablar de estos temas cuando hay un caso en concreto que impacta a nivel nacional en los medios de comunicación. Llamémoslo, por ejemplo, el caso de Fernando en Gesell este verano, o sea, tiene que haber algún caso muy particular que toma, o como fue el tema de la liberación de los presos y demás, pero si no de estos temas, si no hay algo que haya pasado contundente, que impacte, no se generan debates, no se habla. Ahora estamos, bueno, lo habrán visto ustedes también allá, pero ahora todo el debate es por Jorge, el señor que terminó asesinando al ladrón. Sí. Bueno, la realidad es que yo noto que siempre cuando hablamos de política de Estados o verdaderamente un cambio, como vos bien decías,
Eso lo vemos que es espasmódico. Dura 2-3 semanas, lo que dura el tiempo de estos debates en los medios de comunicación. Durante ese plazo uno ve que quizás tenés 4 o 5 proyectos de ley por parte de los legisladores, que mágicamente aparecen 5 o 6 proyectos sobre los temas, y después todo duerme en un cajón, se vuelve a tapar todo debajo de la alfombra hasta que venga un nuevo caso y otra vez nos ponemos a plantear. Yo siempre pongo como ejemplo, para graficarlo mejor aún, no sé si ustedes lo van a recordar, pero hubo un caso muy conocido acá, que fue el de Brian Aguinaco. Brian era un chico de 14 años que iba con su abuelo y fue asesinado por motochorros un fin de año en 2014, si mal no recuerdo. La verdad que... ¿Ahí me escuchan? Sí, escuchamos. Estamos muy atentos. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Bueno. Hola. Ahí los escucho. Sí, ahí está. ¿Me escuchan ustedes bien? Perfectamente. Hola. ¿Me escuchás? Ahí sí, ahora sí. Ahí está. Ahí sí. Sí, la verdad que no. Perdón. Fueron, Matías, tantas causas que por ahí uno tras otro nos vamos pasando a la actualidad. Pero cuando fue el caso, yo lo que les quería comentar, cuando fue el caso de Brian Aguinaco, fue lo que generó, ¿se acuerdan? El gran debate sobre el tema de la... Ahí se escucha, no, yo no los escucho bien, no sé si ustedes me reciben bien. Perfectamente. ¿Ahí lo escuchás? Sí. Perfectamente. Hola. Ahí guardamos, ya estamos, ahí está. ¿Nos escuchás ahora? Ahora sí. Escuchaba mucho ruido, no los escuchaba. Claro. Ahí, para más que nada cerrar este tema que yo les decía, era que ese caso fue lo que generó un gran debate, que supongo que ahí también lo habrá llegado, que se hacía con los menores que delinquen, porque la persona que termina matando a Brian Aguinaco era justamente un menor que se llamaba Brian como él, y eso generó un gran debate acá del tema de la ley penal juvenil. O sea, surgieron 1.000.000 de proyectos, horas y horas de debates en los medios de comunicación, y la realidad es que después, como les digo, fue espasmódico, porque a las 2 semanas, 3 ya, todo el mundo se olvidó. Fíjense la cantidad de años que pasó y aún hoy no hay una política clara respecto de qué se hace con los menores que delinquen, ¿no? Buenos días, Matías, te habla Daniel, gracias por la comunicación. Bien, preguntarte, en su momento, obviamente era quizás más que nada era una propuesta electoralista, quizás lo de Scioli en su momento, que él pretendía una ley para bajar a 16 años la inimputabilidad. No sé si estaba al tanto de eso. ¿Eso iba a ser un poco efectivo? ¿Iba, digamos, valer en estos momentos que estamos viviendo? Mira, es que yo creo que el debate sobre la baja imputabilidad tiene que trascender el tema de qué año ponemos, o sea, cuántos años es que bajamos, sino verdaderamente qué es lo que se va a hacer con esos menores que delinquen. Pero viste que por ejemplo, sí están capacitados para votar, por ejemplo. Claro, por eso mismo, a eso voy. En esas cosas vos fíjate que siempre tenemos respuestas inmediatas y cambios rapidísimos para votar, porque les servía a los partidos, ahí se bajó automáticamente. Ahora, para hablar de estos temas, no. Pero yo, más que nada, a tu pregunta original de si eso es bueno o no, yo la verdad que yo creo que el debate tiene que ser, y el tratamiento que tiene que tener este tema tiene que ser más allá de qué edad ponemos, a cuánto se baja la edad para condenar a un delincuente menor. O sea, si no es el tema de qué se va a hacer con ese delincuente, porque yo te pongo, no sé, 16 años, por ponerte un ejemplo. Ahora, la verdad que estamos viendo crímenes que están cometidos por chicos de 14 años y pico, casi 15. Entonces, digamos que vamos a estar bajando la edad. No, el tema es ver verdaderamente qué hacemos con esos menores, qué tipo de tratamiento se le da. Está claro, se imaginan que no vas a poder poner a un chico de 14 años o de 13 en un penal común. Entonces, creo que pasa todo por ese lado, ¿no? Pero lo que pasa es que, todos estos temas, te vuelvo a repetir, no se atacan y no se tratan en profundidad.
solamente tenemos una dirigencia política en todos los poderes, me refiero, tanto judicial, legislativo como ejecutivo, que trabaja, como les digo, bajo presión. O sea, desgraciadamente yo creo que el mayor signo de lo que yo les estoy diciendo es ver que generalmente los familiares de víctimas lo primero que buscan es hacer público su caso, darlo a conocer, porque saben que es la única forma que pueden obtener algún tipo de respuesta. Y eso es algo muy triste, porque la realidad es que no, la gran mayoría de los familiares de víctimas luchan en una soledad absoluta, no tienen la posibilidad de acceder a una cámara de televisión. Yo siempre pienso mucho en las víctimas de las provincias, ¿no? Porque si para acá en Capital o el Gran Buenos Aires a veces es muy complicado poder hacer públicas las causas, ni me quiero imaginar en las provincias. Entonces, ahí fue donde originalmente apuntamos junto a varios familiares de víctimas tratar de lograr la ley nacional, de protección a las víctimas de delito, ¿no? Justamente, Matías, te quería hacer una consulta con respecto y que nos pueda señalar la ley de víctima 27372, los derechos y garantía que tienen los familiares de víctima en caso de que necesiten acompañar a la causa o al expediente mismo. Claro, la ley, como vos bien decís, que es una ley de orden público. Esto significa de que no tienen que adherir las provincias a la ley. Yo te la voy a separar en tres grandes puntos o tres grandes espíritus que tiene esta ley. La ley, si bien, como te digo, no, al ser de orden público, tiene que ser de cumplimiento a nivel nacional en todas las provincias del país, hay una parte de la ley, que es una parte muy técnica, que sí o sí necesita de que el código procesal de cada provincia adecúe para poder cumplir con esta ley, ¿sí? Que creo que ahí está el mayor conflicto que vemos en muchos lados, que escuchamos muchas veces ante cualquier hecho que como lo que hablábamos recién, que se dice, bueno, sí, pero la provincia no adhirió a la ley de víctimas. Bueno, ahora, ¿por qué te decía que la separo en estos tres puntos? Si bien hay uno de esos puntos es, por ejemplo, el tema del abogado gratuito o la asistencia legal para la víctima. Obviamente que eso también necesita, como les digo, de adecuar el código procesal, de una inversión importante de la provincia. Ahora, hay otra parte de la ley, el espíritu de la ley, que apunta a un gran cambio de paradigma. O sea, ¿a qué me refiero con esto? La víctima era invisible en los procesos judiciales. O sea, necesitaba un abogado sí o sí para poder constituirse como parte, si no podía acceder a la causa, no podía pedir información. Eso, por ejemplo, hoy con la ley de víctimas no hace falta. Vos no tenés que pagar un abogado para poder constituirte como parte en un proceso. O sea, vos ya por ser víctima tenés el derecho a acercarte a un juzgado, que te atiendan, que te den un trato cordial, que te informen. Vos podés pedir información de la causa, que te comenten qué es lo que va a pasar. Eso depende, vuelvo a repetirlo y lo aclaro porque es muy importante, más allá de que estés constituido o no y que cuentes con un abogado o no. Ya por el simple hecho de ser víctima, vos, la justicia te tiene que informar y te tiene que consultar. O sea, hablamos, por ejemplo, en casos, yo para no hacerlo muy técnico, pero hay una instancia que es la ejecución de la pena, cuando una persona es condenada en un juicio y empieza a cumplir esa pena. Puntualmente en esa instancia la víctima era completamente ignorada, era excluida. O sea, que fue lo que yo tuve que vivir en carne propia con el asesino de mi familia, ¿no? Cuando lo liberaron y a mí me empieza a amenazar, yo me presento en ese juzgado de ejecución y la respuesta es que yo no podía preguntar ni me podían contar nada porque yo ya no pertenecía a la causa, porque la parte querellante en esa instancia no tenía participación. Y la verdad que no les voy a mentir, yo lo primero que dije es, quizás esta chica no me está entendiendo. Me acuerdo que le dije, no, te lo repito porque quizás no me entendés. A ver, a mí me quemaron
a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, esta persona me está amenazando desde ayer. Digo, si todo esto que yo te cuento para la justicia argentina no es necesario para que me consideren parte, explícame qué más me tiene que pasar, porque no me entraba en la cabeza. Es así, Matías. ¿Podés referirte brevemente a lo sucedido? ¿Y hace cuántos años tenía vos en el año 94? 17. 16 años. 16. 16 años recién cumplidos. ¿El asesino sigue preso? Sí, actualmente está en el penal de Ezeiza. Estuvo pidiendo, en realidad todos los años pide, porque él ya está en un momento, como han pasado 26 años, está en una situación que le permite cada 6 meses poder efectuar un pedido. Un pedido, me refiero a los beneficios que otorga esta ley de ejecución de la pena, como estábamos hablando, ¿no? Ya sea libertad condicional, salida transitoria, ha llegado hasta mismo querer utilizar su condición, su nacionalidad española, porque él nació en España, sí. Así que también quiso hacer uso de lo que se llama la ley de extrañamiento, que es un beneficio que tienen los extranjeros en nuestro país que pueden optar. Hago un caso que quizás ustedes lo recuerdan, ¿se acuerdan del asalto al Banco Río, sí, de Acasuso? Sí, el famoso Vitete, que el uruguayo, sí, que fue uno del 2006. 2006. Exactamente, en el 2006. Bueno, el caso de Vitete fue muy resonó en todos lados, justamente porque él utiliza esa posibilidad de la ley de extrañamiento. Entonces vos tenés que cumplir las 3/4 partes de la condena que te dan acá en la Argentina y vos podés optar por irte expulsado a tu país de origen. Y se acabó la causa, quedás libre. Directamente. Entonces son esas cosas que no pueden entender. No puede creer. Nosotros también acá en el Chaco hemos vivido situaciones también muy complejas y extrañas con la justicia. Uh-huh. Quizás por ahí voy a ser un poquito breve. Como padre, yo he perdido un hijo en el 2002 y el asesino era un fugado, un penal que estaba conviviendo casi con la sociedad. Y mi hijo encontró la muerte cuando estos intentaron asaltar en un lugar donde Gastón había ido a comprar una gaseosa. Y después, a posterior, sale a la luz que era un fugado del penal, y a partir de ahí lo recluyen porque lo encuentran a los 3-4 días, y a los 20 días nuevamente se escapa y se fue a Avellaneda, Buenos Aires. Durante un año estuvo allá y nadie lo buscaba, y como padre tuve que tomar determinaciones indeseables para cualquier ciudadano, que aparte del dolor lacerante que hemos tenido y que tenemos, tuve que encadenarme en casa de gobierno para sacar a la luz toda esta anormalidad que hemos. Y después, a futuro, la justicia, es importante saber sobre esta ley del cual acá estamos haciendo hincapié de llevar adelante, porque muchas veces nos hemos enterado que desde la prisión la justicia determina darle una libertad excepcional al sujeto, que vaya a su casa a verla a su hijo, a su abuela, a su abuelita, al nieto, a todo, cuando nosotros no nos hemos enterado ni por cerca. Claro, ahí está. Bueno, a eso yo voy, que muchas veces te dicen no adherimos, y la realidad es que, para eso no necesita ninguna adecuación, no se necesita dinero, es simplemente un tema de voluntad, y que hoy hay una ley que ya trasciende esto de que sea voluntario o no. Los jueces están obligados, antes de tomar algún tipo de beneficio o esto que yo les decía, extinción de la pena, antes de tomar cualquier decisión están obligados a informar a la víctima. Esto es una ley, no es que estamos diciendo, hay que ver si ellos quieren, no, esto es una ley de orden público, lo tienen que cumplir, y verdaderamente es obsceno pensar hoy, ya a 2 años de la sanción de esta ley, que haya jueces en nuestro país que estén no respetando la ley. O sea, es verdaderamente obsceno. Yo no encuentro otro calificativo para decir. Me
ninguna duda que para estos jueces, que son los que otorgan estos tipos de beneficios, es mucho más fácil tener un número de expediente en el escritorio que atenernos a nosotros frente a frente y decirnos que van a liberar a esa persona que nos destruyó la vida. O sea, para ellos es muy problemático enfrentar a la víctima. La víctima les molesta. Entonces, por eso vemos esta resistencia y se amparan en estos dichos terribles de que la provincia no adhirió. No, a ver, acá es un cambio. Entonces, sí. yo estoy pensando, Matías, mientras te refería al tema, sería bueno poder alcanzar la copia de la ley al señor gobernador, a los señores diputados, al Poder Judicial, y que vayan viendo que realmente es necesario que se ajusten a esta ley, porque las víctimas, los familiares de víctimas, estamos a la deriva de muchas situaciones por desconocimiento mismo. Mira, perdón que te corrija, no es necesario, lo tienen que hacer, están obligados porque es una ley de orden público. O sea, acá no es un tema que tenemos que dejar a ver a que ellos decidan, vuelvo a repetir, acá un tema de voluntad, a ver si se les ocurre adherir o no se les ocurre adherir. O sea, esto es una ley nacional y como toda ley nacional y ya está reglamentada, se tiene que respetar. Y vuelvo a repetir, uno puede entender, y más en un contexto de país y de situación que estamos viviendo hoy con la pandemia, uno puede entender que no puedan quizás abrir 800 oficinas de asistencia a la víctima, integrada por psicólogos, que eso también lo dice la ley, ¿no? Una asistencia integral a la víctima de delito. Matías, discúlpame, acá en el Chaco se abrió una oficina de asistencia a la víctima, del cual los funcionarios nos habían señalado en primer momento. Exactamente, creo que era el año 97, no me acuerdo, discúlpame, la fecha, pero no hemos sido convocados, se abrió esa oficina y siguen manejando como una pata del Estado sin que los familiares de víctimas estemos en ese lugar. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo y creo que para hacerlo bien gráfico, en Tucumán, no sé si ustedes lo ubican, está el papá de Paulina Levos, Alberto Levos, que él viene luchando hace muchos años. Sí. En Tucumán, y él hace todos los años, cuando se cumple el aniversario del crimen de su hija, hace una convocatoria en la plaza central de Tucumán, pone más o menos algo similar, digamos, a lo que intentaste hacer vos también ahí en Chaco y lo que estás haciendo. Él lo hace una vez por año, pone una radio abierta, monta un escenario en la plaza e invita a todos los familiares de víctimas del NOA para que se acerquen a contar sus causas, ¿no? Y bueno, ustedes no saben lo que yo voy todos los años cuando hace esa marcha, la cantidad de familiares de víctimas luchando en soledad. ¿Y a qué voy con esto que les cuento? En Tucumán se abrieron 3 oficinas de asistencia a la víctima. Esto lo hace años, lo que les cuento, Alberto, en la plaza, hace años. Nunca, en las veces que yo fui a esos actos que hace Alberto, jamás vi a un integrante de esas oficinas. Para que ustedes tengan una idea. Matías, creo que es más gráfico posible. Matías, una pregunta acá, un oyente también nos pregunta, ¿qué opinás sobre el accionar o el papel que cumplen los derechos humanos? Lamentable. O sea, hoy tengo que decir que lamentable. Está claro de que tenemos, los derechos humanos son para algunos pocos nada más. Yo jamás he visto a un representante de los derechos humanos acercarse a familiares de víctimas. O sea, la realidad es que nosotros no el día que, para darle una respuesta más concreta, cuando peleábamos por la ley de víctimas en el Congreso Nacional, ahí fue bien claro, había un montón de organizaciones de derechos humanos defendiendo o oponiéndose a esta ley, como si esta ley lo que apuntara es a quitarle derecho al victimario. Simplemente era igualar derechos y posibilidades a lo largo de los procesos que tienen los victimarios, y eran un montón de organizaciones que se presentaban. Ahora, por el lado de la víctima estábamos nosotros solos nada más. Creo que ahí demuestra el espíritu que tienen, ¿no? Es así, Matías.
Es así, nosotros que estamos hace muchos años siguiendo de cerca esta problemática, hemos visto inclusive, quizás como se ve en todo el país, en operativos donde están implicados delincuentes, organismos que depende de los derechos humanos y justamente del gobierno provincial, corriendo detrás de los delincuentes para asistirlos. Esto está probado porque hay pruebas concretas, y que lamentablemente nosotros vemos con asqueado esta realidad que nos pega, porque son ellos los que tendrían que pensar que los derechos humanos también son para los familiares víctimas, para aquel desnutrido, para aquel anciano, para donde no se lo ve y que aparecen en el momento de... A ver, para la gente de bien también. Sí, pero ¿sabés qué es lo más llamativo? Que te puedo asegurar, y vos lo sabés por vivirlo en carne propia también, el 90 y pico, me atrevería a decirte el 99,9% de los familiares de víctimas, ninguno está buscando venganza, ninguno está hablando de pena de muerte. O sea, nosotros simplemente estamos pidiendo algo tan básico que es la justicia, y tenemos que, para tratar de conseguir la justicia, tenemos que mendigar, tenemos que aprender a ser periodistas, aprender a ser legisladores, aprender a ser fiscales, jueces, empezar a manejar un léxico y a empezar a conocer cosas que en nuestra vida se nos hubiera ocurrido, y todo esto, este derrotero que te digo que pasa un familiar de víctima, es simplemente para obtener justicia, algo que nosotros no elegimos estar nunca. Esa es la parte más ilógica en nuestro país. La víctima, dentro de un proceso penal, el juez elige ser juez y cobra un sueldo por ser juez. El fiscal lo mismo. El delincuente, el asesino, el violador elige hacer eso. La víctima, nosotros no elegimos tener a nuestros seres queridos en un cementerio. Entonces, partiendo de este concepto, todos los operadores judiciales, toda nuestra dirigencia política, es justamente a la víctima, vuelvo a repetirlo, el único actor dentro de un proceso penal que no elige estar pasando por esta situación, tendría que ser la persona que sea más contenida, más asistida y con más derechos a lo largo de todos estos procesos. Bueno, todo esto que les digo en nuestro país es a la inversa. Matías, una pregunta, bueno, volviendo, ¿no es cierto?, a tu caso, 25 años, bueno, el año pasado se cumplió 25 años, ¿no es cierto?, y ahora va por 26, la masacre de Flores. ¿Este Fructuoso González tenía un perfil de asesino? En realidad lo que sale en las pericias es que él tiene un perfil de psicópata. O sea, él no tenía ningún antecedente, más allá de que, bueno, él aparentemente manejaba negocios con lo que es droga, prostitución. Sí. Dueño de Cassandra, creo. Claro, y eso le generaba tener muchos contactos, ¿no? En realidad tenía muy buen pasar económico, y ustedes saben que muchas veces eso es sinónimo de impunidad en nuestro país, ¿no? Y sobre todo en los 90, bueno, como vos decís, el que tenía plata tenía impunidad, ¿no es cierto? Manejaba. Exactamente, ese era su mayor. Yo recuerdo pocas cosas, porque imagínense que era chico, y también desconocía toda la parte interna de los negocios. Mi papá tenía una fábrica de zapatillas, aparentemente, por lo que yo pude saber, él se crea como una especie de sociedad. Claro. Con esta persona. Había problemas entre ellos y él decide, bueno, prender fuego a la casa como hizo, ¿no? La realidad es que yo digo esto por lo que pude saber, porque a mí al comienzo, cuando pasó todo, obviamente, imagínense que no entra en la cabeza de nadie, imagínense en la cabeza de un chico, ¿no? Con 16 años, yo no me entraba, no podía entender, o sea, yo siempre decía a mi viejo, lo amo y lo voy a amar toda la vida porque era mi papá. Ahora, si el problema era mi papá, nunca voy a entender esta cizaña y este delirio de quemar vivo a 3 chicos, a mi vieja, o sea, entonces ahí es donde yo también entendí, porque hablaban de una deuda de mi papá con él, y yo, viste, primero estaba como desesperado de entender, de querer saber, y después llegó un momento de mi vida que dije, ¿y si mi viejo le debía, no sé, $50 millones, justifica eso, prender fuego a una casa y matar a mis hermanos con 9 años, con 14? O sea,
Nada, y previo al incendio, bueno, supongo que ustedes lo deben saber también, él había agredido a mi abuela físicamente, que ahí es donde empieza verdaderamente toda esta pesadilla, ¿no? Cuando mis viejos denuncian esa agresión, ahí voy a lo de los contactos y demás. Mis viejos denunciaban las amenazas y la agresión a mi abuela prácticamente todas las semanas, y sin embargo nadie le dio bolilla. Matías, y estaba todo tapado con plata. Sí. Matías, una pregunta obligada, y la verdad también decirte que agradezco mucho estos minutos de habernos cedido, pero la pregunta obligada es ¿cómo sobreviviste a todo este sufrimiento? A ver, no tengo ninguna duda que fue mi abuela la que me hizo sobrevivir a esto. Muchas veces, de hecho, les voy a contar algo que me pasó ayer. Ayer estaba mirando una serie que es muy conocida, la This Is Us, se llama la serie, y bueno, justamente en uno de sus capítulos toca el incendio de la casa, ¿no? donde vivían, y miraba eso y yo automáticamente pensé, ¿cómo hice para seguir viviendo después de esto? ¿Cómo pude seguir viviendo? Y hay muchas veces que la verdad que no tengo respuestas, no sé, porque es indescriptible, no sé, la verdad que es muy difícil a veces poner en palabras todos estos 26 años que solamente yo y bueno, mi abuela, que la perdí hace un mes, hace poquito. Sí, estamos. Y la verdad que solamente nosotros dos supimos lo que fue transitar estos 26 años, aprender a convivir con esta ausencia indescriptible, porque no hablamos de un solo miembro, sino de toda una familia entera, de la forma en que fue, y con el agravante de que, bueno, todos los años recibir una trompada por parte de la justicia que te tira automáticamente 26 años para atrás, ¿no? Porque esto no es un dato menor, es no poder nunca, no sé si la palabra es el duelo, pero tratar de que, bueno, que en base a esto nuestra preocupación sea o nuestro dolor, convivir con esa ausencia, convivir con este dolor que no se va a ir nunca, pero bueno, cuando encima todo esto que les digo, le sumás el estar todos los años, tener que mendigar justicia para que este monstruo no salga, para simplemente obtener esto que les decía, justicia, y que yo creo que por eso mi causa o todo esto que ha pasado con mi familia es tan emblemático en nuestro país, ¿no? Porque creo que cualquier persona con la que uno habla, y cuando hablamos de sentido común, no puede entender cómo un monstruo como alguien que quema vivo a 5 personas, 3 chicos, tenga aún todos los años la posibilidad de salir y de no cumplir su pena, ¿no? Es algo que no entra en la cabeza de nadie. Que es así, es lamentable, la verdad, lamentable con todo lo que hemos vivido en el país durante años, porque vos estás hablando 26 años atrás, que nosotros venimos muy atentos a todas estas situaciones y que nada ha revertido y seguimos nada se revirtió para nada, y es por eso. A ver, perdón que te interrumpa, porque me parece también bueno sí remarcar esto. Si bien uno a simple vista dice nada cambió, sí creo que estos últimos años, desde el momento en que empezamos a unirnos varios familiares de víctimas, obviamente que uno ve y automáticamente dice uno nada cambió, pero sí creo que se está empezando a cambiar lentamente, o sea, estamos logrando cosas. Ustedes fíjense que para poner un ejemplo muy reciente, el tema de la liberación de los presos cuando a raíz del COVID, eso lo frenamos los familiares de víctimas. Sí, así todo hubo liberaciones, Matías, hubo liberaciones. No, yo sé que hubo un montón, pero me refiero de que porque ahora no es que... O si no iba a ser una liberación masiva. Exactamente.
Exactamente, a eso me refiero. Y aparte porque, bueno, obviamente que cada lucha o cada iniciativa que tomamos como familiares de víctimas, no es que nosotros conseguimos una respuesta inmediata, es una lucha que nos cuesta mucho. Sí. Nosotros cuando empezamos a tomar conocimiento de estas libertades, por supuesto que ya se habían efectuado varias, pero sabíamos que se apuntaba a una liberación masiva. Sí. Entonces ahí empezamos con esa campaña en las redes sociales, empezamos a llamar a los medios de comunicación y empezar a tratar de poner en un contexto muy difícil como es el de la pandemia, instalar esto en nuestra sociedad y que todo el mundo nos salga a apoyar. O sea, pero no por nosotros, pues yo siempre me gusta aclarar esto y creo que Rubén, vos me vas a entender mejor que nadie. Nosotros logramos cambiar algo en nuestro país. Y nada te va a devolver a tu hijo, y nada va a hacer que mis viejos y mis hermanos vuelvan. Pero sí uno tiene esa, no sé si la palabra es satisfacción, pero uno por lo menos apunta de que tanto dolor y que la muerte de ellos no sea en vano y que sirva mínimamente para cambiar algo en este bendito país y para que ninguna otra familia argentina termine destruida como las nuestras. Por lo menos tener eso, ¿no? Matías, ¿cómo ve el papel que cumple hoy toda la sociedad, que toma el toro por las astas, lo que pasó en Isidro Casanova, bueno, ni hablar de los jubilados? ¿Cómo ves? ¿Las tiene que ver mucho con el hartazgo de la gente? Más allá del hartazgo tiene que ver porque hoy ya dejó de ser algo que uno ve por televisión y que le pasa al otro y a mí no me va a tocar nunca. Yo creo que hoy todos son conscientes de que cualquiera se puede transformar mañana en un familiar de víctima. Ya no es esto de a mí no me van a matar nunca a mi hijo, o a mí no me va a pasar eso de que me maten a mi viejo, a mi hermano. O sea, eso era como algo muy lejano para el resto, para todos los ciudadanos. Ojo, y me incluyo. A mí me agarró en una edad muy temprana, que fueron los 16 años, pero yo te puedo asegurar que durante estos 26 años de juntarme con tantos familiares de víctimas, lo primero que te dicen es, yo los miraba a ustedes por televisión o miraba estos temas por televisión y uno piensa que no te va a pasar nunca, hasta que un día tenés la desgracia de que pasás a estar vos de este lado. Con lo cual es importante, Matías, el papel de los medios, ¿no es cierto?, hoy por hoy, porque vos te acordarás, Matías, en tu caso en los 90, pero allá en Buenos Aires estaba Duhalde, donde había siempre hubo inseguridad. Lo que pasa es que antes no se reflejaba tanto como hoy. No sé si coincidís. Coincido plenamente, o sea, nosotros sin los medios de comunicación y hoy en día sin una herramienta fundamental que son las redes sociales, éramos completamente invisibilizados. Ahora, también me gusta aclarar esto. Yo estoy, y voy a estar, imagínense, yo te digo que estoy vivo gracias a los medios de comunicación, porque si a mí los medios de comunicación no me hubieran dado ese espacio, yo no tengo ninguna duda de que yo no estoy hablando con ustedes y que este monstruo me hubiera matado a mí y a mi abuela cuando estaba libre. Ahora, aclarando esto, la realidad es que es nefasto que vivamos en un país que el familiar de víctima tenga que depender de un medio de comunicación, porque el medio de comunicación tiene como tarea informar, no hacer justicia. Entonces, que hoy sea el objetivo número uno que se busca un familiar de víctima en nuestro país, tener que mendigar para obtener una cámara o un programa de radio, porque sabe que es el único camino para que su causa se mueva, para recibir un trato digno. Miren, yo para hacerlo bien gráfico, yo les conté durante el transcurso de la nota que a mí esta persona me amenazó, que fue cuando lo dejaron libre. Ustedes la historia la conocen. Sí. Yo cuando recibo la primera amenaza, que me acerco a ese juzgado que les cuento que me decían que no me podían dar información, yo después de salir en televisión volví al mismo juzgado, no fui a otro, fui al mismo juzgado, y en ese momento funcionaba una ley de víctimas a la perfección sin existir, porque yo ya había salido en televisión. Ahí ya no importaba si yo era parte o no. Ahí el juez me quiso atender, empezaron a averiguar, ya no importaba eso, no sos más parte en esta instancia. Todo porque salí en televisión. Y eso les puedo asegurar que es la parte que a mí más bronca me da, pensando en las víctimas, por ejemplo, del Chaco, de Tucumán, de Bariloche. O sea, para ellos para ustedes ahí es muchísimo más difícil acceder a un medio nacional, a que esto... Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la muerte de mi familia y la de, no sé, una mamá que le matan a su hijo en Resistencia, en Jujuy? O sea, ¿cuál es la diferencia? El dolor es el mismo, la muerte es
todo exactamente igual. La justicia no tendría que hacer diferencias por si uno sale en televisión o no. Pero para mí también, para terminar al menos, hubo un antes y un después del caso de Cabezas, porque fue, digamos, un trabajador de prensa, ahí se pudo visibilizar más la inseguridad que había y las mafias, ¿no es cierto?, allí en los 90, Matías, no sé si opinás lo mismo. Sí, bueno, imagínate que yo con Gladys fue una de las personas también impulsoras cuando hicimos lo de la ley, no tengo ninguna duda, pero yo creo que hubo muchos casos, pero sí. Vos fíjate que más allá de bueno, en el caso de Cabezas, por supuesto la mafia, como en su momento Chagrán, que era un intocable, pero siempre pasa esto que les digo, cuando hubo cambios en nuestro país, fue por algún caso que toma una trascendencia o impacta terriblemente. El caso de Carolina Píparo, bueno, ustedes lo recuerdan también. Sí. Sí. O sea, el proyecto de las mamparas, que hoy vemos en todos los bancos, en las cajas, era un proyecto que ya estaba, llevaba 4 años. O sea, pero nadie lo implementaba. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que pasar el caso de Carolina Píparo para que de esa forma empiecen en todos los medios de comunicación a hablar, y ahí recién se pusieron las mamparas. Siempre es posterior a que alguien muera y que un caso se haga público. El Estado va detrás de los problemas más que anticiparse. Exactamente. Y eso, los problemas de esos son muertes. Sí. Matías, que no es un dato menor. Matías, la verdad que fue un placer hablar con vos. Lamento, el tiempo es tirano, pero agradecerte mucho la deferencia que has tenido con nosotros de poder salir a charlar, a hacer conocer, que estamos también muy ligados, pues, por más 1000 kilómetros que estemos distanciados, pero estamos muy ligados viendo de cerca esta problemática, así que muy agradecido por los minutos que nos cediste, y ha sido un placer, la verdad, Matías, por estar con nosotros en nuestro programa. Esa distancia que hablas vos no existe, estamos todos hermandados en esto, somos todos argentinos, y déjenme como mensaje para todos los oyentes allí en el Chaco, que creo que está bueno aclararlo una vez más: no necesitan abogados por solo el simple hecho de ser familiar de víctima. Los jueces, los fiscales tienen el deber de atenderlos, de escucharlos, de orientarlos, y de antes de tomar. Para eso se necesita ser humano, tener un poquito de sentido común y principalmente honrar los puestos y el sueldo que están cobrando estos operadores judiciales. Muy bien. Muchas gracias, Matías. Gracias, Matías. Un abrazo. Hasta siempre. A ustedes, un gran abrazo para todos allá. Gracias por llamar. Gracias.